Cordial saludo, mi nombre es Nancy Bello Sánchez y hoy presento mi investigación titulada Perspectivas docentes sobre el fomento de la expresión artística adolescente mediante la lectura comprensiva y las estrategias pedagógicas, que surge de la preocupación manifestada por los docentes frente a la escasa expresividad artística de los adolescentes en la localidad de Bosa, situación que motiva a indagar cómo fortalecer su creatividad y sensibilidad a partir de los procesos en la escuela. Para comprender la pertinencia de esta investigación, se realizó un rastreo en la base de datos destacando lo siguiente. A nivel internacional, la UNESCO resalta la necesidad de integrar arte y educación para fortalecer competencias culturales y el pensamiento crítico. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia reconoce la importancia de la educación artística, pero señala que en muchos colegios sigue siendo un área aislada con escasa articulación interdisciplinar. Finalmente, a nivel local, Díaz evidencia que la expresión artística puede ser una alternativa de resiliencia para los adolescentes en Bogotá, aunque carece de una integración pedagógica sólida. Todo esto lleva a cuestionar cómo la lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales y las estrategias pedagógicas planificadas contribuyen al fomento de las expresiones artísticas en adolescentes de Bosa desde la perspectiva docente como base empírica para el diseño de una estrategia. A partir de esa pregunta se plantea el siguiente supuesto. La lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales articulada con estrategias pedagógicas planificadas constituye un mediador esencial para el fomento de las expresiones artísticas en adolescentes al potenciar la creatividad en contextos educativos vulnerables. De esta manera, la investigación se justifica desde su relevancia social, pues da voz a los docentes que desde la educación artística transforman las realidades en territorios vulnerables, su aportación teórica, ya que integra la interdisciplinariedad, la comprensión simbólica y la expresión artística en un marco conceptual coherente. Su aportación metodológica, ya que se centra en explorar de manera profunda las voces de los docentes, situando su experiencia como fuente legítima de conocimiento. Y la justificación personal, pues refleja mi compromiso ético, pedagógico y humano con la educación artística como vía de transformación social. Esta investigación adopta el enfoque sociocultural de Vygotsky y se puntualiza en la visión de Friedman, quien lleva la perspectiva sociocultural al campo de la educación artística, postulando que el arte se comprende críticamente desde los contextos sociales y permite la construcción de significados compartidos. Respecto a las expresiones artísticas, Tronlet y colaboradores las conciben como formas diversas de comunicación simbólica y estética. En cuanto a la lectura comprensiva, crítica de textos artísticos y culturales, Cassani la entiende como un proceso de interacción entre texto, contexto y lector, orientado a la reflexión y a la transformación. Y respecto a las estrategias pedagógicas planificadas, Blázquez y colaboradores las definen como acciones intencionales del docente para promover aprendizajes significativos en contextos específicos. En el plano referencial, a nivel internacional, Schrader destaca la importancia de fomentar la lectura crítica vinculada a las prácticas artísticas. En el ámbito nacional, Vera evidencia que al integrar prácticas creativas en los entornos culturales permite enriquecer la educación y la formación en adolescentes. En lo local, Cortés plantea el arte como mediador pedagógico en las comunidades vulnerables. Con base en este marco, el objetivo general es analizar cómo la lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales y las estrategias pedagógicas planificadas contribuyen al fomento de las expresiones artísticas en adolescentes de Bosa desde la perspectiva docente como base empírica para el diseño de una estrategia. Para alcanzar estos objetivos, se optó por un enfoque cualitativo sustentado en Creswell y Poth que buscan comprender significados. El diseño fenomenológico, siguiendo a Schutz,
para captar las experiencias de los docentes y el alcance es descriptivo comprensivo, lo que permite caracterizar los fenómenos desde la voz de los participantes, según Sandin, y la selección se hizo mediante muestreo intencional con criterio de saturación de la información, tal como lo recomiendan Hernández y colaboradores. La recolección de la información se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, como lo plantean Hernández y colaboradores, con un guión diseñado según los planteamientos de Creswell y Poth. La validez se garantizó mediante el juicio de expertos y un pilotaje, según lo planteado por Ponce y colaboradores, y el instrumento estuvo conformado por 15 preguntas abiertas, lo que permitió captar en profundidad la voz de los docentes. El análisis de contenido organizó e interpretó la información en categorías significativas, según lo propuesto por Krippendorf, y finalmente se cuidaron las consideraciones éticas siguiendo los planteamientos de Patton, garantizando el anonimato, recopilando el consentimiento informado y respetando la voz de cada participante. En esta investigación participaron 15 docentes de educación artística pertenecientes a instituciones educativas de la localidad de Bosa, en Bogotá. Todos ellos cuentan con experiencia en la formación de adolescentes y con trayectorias profesionales que oscilan entre los 4 y los 30 años. Su labor abarca 5 disciplinas artísticas: música, teatro, artes plásticas y medios audiovisuales. Para garantizar la confidencialidad de los participantes y al mismo tiempo mantener la coherencia con el enfoque artístico de la investigación, se usaron seudónimos tomados de artistas reconocidos. Y esta decisión no solo protegió las identidades de los participantes, sino que también reforzó la idea de que sus voces hacen parte de un entramado cultural y creativo más amplio. Referente a los resultados de expresiones artísticas, se evidenció una tensión entre la formación técnica y la exploración creativa. Para algunos docentes, como Diego, los estudiantes deben dominar primero la técnica antes de la exploración creativa. Otros, como Basquiat, destacan que la improvisación es esencial en mis clases de danza para fomentar la expresión espontánea. El análisis muestra que ambas perspectivas son complementarias, ya que la técnica y la creatividad se fortalecen mutuamente cuando se trabajan en equilibrio. En cuanto a la lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales, los hallazgos destacan 2 aspectos claves: la interpretación y el desinterés. Violeta señala que los estudiantes a menudo se saltan detalles esenciales en partituras o descripciones musicales, lo que limita la calidad de la interpretación. Mientras que Maya afirma: el problema principal es la falta de interés de los estudiantes en leer descripciones o textos extensos. Esto evidencia que una lectura comprensiva y contextualizada puede potenciar la interpretación artística y motivar a los estudiantes hacia los textos artísticos y culturales. En las estrategias pedagógicas, los docentes resaltan la necesidad de vincular el arte con los contextos socioculturales de los estudiantes. Egon afirma: editamos fotos y diseñamos mensajes visuales con herramientas digitales, lo que hace que nuestro arte sea visualmente impactante y socialmente comprometido. De manera similar, Pina señala que incluir elementos de la cultura urbana como el hip hop o el graffiti ayuda a los estudiantes a sentirse comprendidos. Estos aportes reflejan que las estrategias ganan efectividad cuando se conectan con las realidades juveniles y fortalecen el sentido de pertenencia. Los resultados muestran que las expresiones artísticas requieren equilibrio entre el dominio técnico y la libertad creativa, lo que plantea la necesidad de estrategias pedagógicas flexibles que integren emociones, ritmos e intereses. Esto garantiza que el aprendizaje técnico se complemente con espacios de expresión personal, y pues esto lo señaló Rufino diciendo: muchos estudiantes necesitan más apoyo para expresar sus emociones a través del arte. La mayoría de ellos tienen problemas cognitivos y convivenciales.
evidenciando que el arte trasciende lo académico para abordar dimensiones emocionales y sociales. El análisis evidenció la importancia de la lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales, lo cual exige estrategias pedagógicas adaptadas a los contextos. Estas deben articular la lectura, interpretación y producción artística para que los estudiantes no se limiten a repetir técnicas, sino que reflexionen y crean a partir de lo que leen, como lo señala Frida. Los estudiantes pasan por alto detalles críticos cuando leen descripciones de técnicas artísticas, lo que demuestra la necesidad de formar lectores críticos y creadores artísticos conscientes. Los hallazgos muestran que las estrategias pedagógicas planificadas requieren integrar metodologías flexibles, recursos significativos y enfoques contextualizados para responder a la diversidad de los adolescentes. Este enfoque permite consolidar los procesos creativos artísticos de los adolescentes, articulando necesidades individuales y colectivas. Como señaló Clara, la creatividad no siempre se puede forzar. Algunos estudiantes necesitan más tiempo y más instrucciones para mantenerse enfocados, lo que evidencia que la planeación flexible es clave para aprendizajes transformadores. Con base en estos hallazgos, se diseñó la estrategia titulada Más allá de las palabras, voces a través del arte. Esta estrategia, que constituye el resultado de la investigación, tiene como objetivo fomentar la expresión artística adolescente y se estructura mediante 5 fases que fueron concebidas para ser implementadas o adaptadas en diversos contextos educativos. En relación con el objetivo general, se evidenció que las expresiones artísticas fortalecen la identidad y la pertenencia de los adolescentes cuando la lectura crítica se conecta con sus contextos culturales. Mercedes explicó: trabajo con utilería artesanal y trajes tradicionales para que los alumnos conecten con las raíces culturales de la danza folclórica. De manera similar, Rufino afirma que cuando los estudiantes sienten que su cultura se refleja en clase, participan con más entusiasmo y orgullo. Estos hallazgos, en consonancia con Vera, confirman que la expresión artística es un proceso de construcción de sentido y de pertenencia en la escuela. En cuanto a la lectura comprensiva crítica, los resultados muestran que no solo facilita la decodificación de textos, sino que también a la interpretación simbólica y a la emocional. Benedetta destaca: utilizamos lecturas dramáticas y juegos de roles para ayudar a los estudiantes a conectarse emocionalmente con el texto y ganar confianza. De manera complementaria, Violeta afirma: durante las sesiones de lectura, aliento a los estudiantes a hacer preguntas y discutir sus interpretaciones, lo que los ayuda a sentirse más involucrados. Estos hallazgos, en consonancia con Burak y colaboradores, evidencian que la lectura crítica fortalece la confianza, la sensibilidad y la creatividad de los adolescentes. En relación con las estrategias pedagógicas planificadas, la investigación muestra que las metodologías activas e inclusivas fortalecen la confianza, la colaboración y la exploración artística. Nina afirma: utilizo software de edición musical y estaciones de trabajo de audio digital para que los estudiantes puedan crear y mezclar sus propias pistas. De forma complementaria, Yoko señala: utilizo herramientas y aplicaciones de ilustración digital que permiten a los estudiantes visualizar sus ideas con mayor libertad. Estos aportes evidencian que las estrategias deben responder a la realidad tecnológica y cultural de los adolescentes, funcionando como puentes para la innovación y la apropiación artística, en línea con lo planteado por Guo y colaboradores. Con relación a la pregunta de investigación, los resultados muestran que las experiencias multimodales, entendidas como visuales, sonoras y corporales, potencian la sensibilidad estética y la capacidad crítica de los estudiantes. Basquiat afirma: la improvisación es esencial en mis clases de danza para fomentar la expresión espontánea, mientras que Frida comenta:
Utilizo ejercicios de dibujo libre donde los estudiantes crean a partir de ideas abstractas. Estos aportes evidencian que la multimodalidad amplía las formas de expresión y favorece la exploración del potencial creativo desde distintos lenguajes artísticos en consonancia con Palma y colaboradores. La lectura crítica de textos artísticos y culturales fomenta la reflexión estética, la empatía y la resignificación de la realidad adolescente. Georgia señala, cuando los estudiantes analizan cómo se aplican los conceptos artísticos a objetos del entorno, participan más activamente y retienen la terminología de manera más efectiva. Rufino añade, pido a los muchachos que escriban reflexiones después de leer un texto artístico, centrándose en su interpretación y en lo que encontraron desafiante. Estos aportes muestran que la lectura crítica de textos artísticos y culturales es una herramienta que activa y transforma la manera en que los adolescentes interpretan su realidad, y esto va en línea con lo propuesto por Casani. Referente a las estrategias pedagógicas planificadas, los hallazgos resaltan que la flexibilidad y la pertinencia cultural son esenciales para involucrar a la diversidad estudiantil. Benedetta señala, incluyo ejercicios vocales inspirados en cantos ceremoniales indígenas y alabados de Pacífico colombiano para que los estudiantes aprecien estas prácticas y se conecten con sus raíces. De manera complementaria, Tadeusz afirma, nuestras representaciones a menudo reconstruyen historias tradicionales fomentando la reflexión sobre los orígenes culturales. Así, la enseñanza se convierte en un espacio de reconocimiento cultural y fortalecimiento de la identidad. Esto va en concordancia con lo que plantearon Quintero y Hernández. Con todo lo anterior, es fundamental señalar que las expresiones artísticas se consolidan como un verdadero motor de transformación, y ya que los adolescentes a través de ellas logran resignificar emociones, construir su identidad y reconocer también las realidades, transformarlas, lo que hace por medio de las creaciones que están influenciadas por un sentido crítico y cultural. En segundo lugar, encontramos que la lectura comprensiva crítica de textos artísticos y culturales se convierte en un puente hacia la creación. No se limita a la decodificación, sino que nutre la producción con profundidad simbólica y fortalece además el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Por último, las estrategias pedagógicas planificadas se erigen como base de la innovación educativa, gracias a su pertenencia cultural y a los enfoques multimodales, pasando a ser del aula un espacio humanizante, creativo y transformador. El análisis FODA de la investigación muestra como fortalezas la riqueza de los datos cualitativos obtenidos de los docentes en contextos vulnerables, la coherencia metodológica de los hallazgos y el enfoque interdisciplinario que articula arte y lectura. Entre las oportunidades se destaca la posibilidad de potenciar la educación artística en los currículos oficiales, fortalecer alianzas con instituciones culturales y comunitarias y promover la formación docente interdisciplinaria. Las debilidades se relacionan con el carácter localizado de la investigación en Bosa, la ausencia de observación en el aula y el riesgo de interpretaciones sesgadas, que es muy característico de las investigaciones cualitativas. Finalmente, las amenazas incluyen la reserva inicial de algunos docentes, la sensibilidad emocional de ciertos temas y la posible autocensura, aspectos que fueron manejados mediante un compromiso ético riguroso. A partir de los hallazgos se plantean 3 recomendaciones centrales. La primera, a docentes, que está referida a la integración de la lectura comprensiva crítica como eje transversal en sus prácticas pedagógicas.
La segunda, a instituciones educativas en cuanto a la consolidación de metodologías situadas y sensibles al contexto, ajustadas a las realidades sociales y culturales de los estudiantes. Y la tercera, a la comunidad académica y formadores de docentes, referente a la implementación de la estrategia más allá de las palabras, voces a través del arte, como una ruta innovadora para fortalecer la educación artística y la lectura. Como futuras investigaciones se proponen tres. La primera, la evaluación de la estrategia más allá de las palabras, voces a través del arte en contextos urbanos y rurales, valorando su pertinencia y sostenibilidad. La segunda, incorporar las voces estudiantiles para enriquecer los procesos pedagógicos desde su propia experiencia. Y la tercera, explorar la formación inicial docente y su transferencia a escenarios no formales como centros culturales y comunitarios. Estas fueron las referencias utilizadas en esta presentación. Muchas gracias por su atención.